Hola Hola, Lauri, ¿cómo ¿cómo va? va? No te escuchaba, pensé que me ibas a llamar por la compu, pero salió por el teléfono. Sí, lo que no sé si estamos al aire, porque hoy estamos con problemas técnicos. No sé si estamos al aire. A ver, René, que nos hable. Sí, estamos al aire, Laurita. ¡Ah, qué bueno! Qué buenísimo. ¡Hola! Se ve que somos Bueno, gente, feliz jueves. Gracias, igualmente. Se ve que somos gente educada que no nos mandamos ninguna changa, ¿entendés? Pero somos no solo gente educada, somos personas espontáneas y Sí, auténticas. totalmente. Bueno, Lauri, vengo de una editorial muy dura porque, bueno, en los números de la pobreza, la verdad es que, eh, digamos, me conmueven y eso, digo, me lleva a pensar en muchas cosas. Y entre otras hablaba yo recién de que necesitamos construir un proyecto de país entre todos, o por lo menos entre quienes pensamos parecido, entre quienes creemos en el preámbulo, en la República, en la Constitución, y entender que el peronismo, en lo personal, esto me hago cargo yo, es un proyecto de poder y de impunidad. No solo ahora, ¿no? Digo, me parece a mí que el peronismo es un proyecto de poder desde el 44 y quizás desde el 30, cuando fue el golpe de Estado contra Irigoyen. En ese marco, pensaba en los derechos humanos, y la educación es un derecho humano fundamental, y creo que uno de los graves problemas que tiene la Argentina es la reforma del 94 que ocurrió con el gobierno del menemismo y con digamos, el voto del peronismo en su conjunto, y que para mí es lo que ha llevado en un punto muy importante a la Argentina, al lugar donde estamos hoy, de la indignidad, de la pobreza indigna. Y hablo de los derechos humanos, porque creo que también tenemos que entender que la democracia y que el voto son derechos humanos. Por eso, la verdad es que me alegró que cuando me dijiste que tu columna iba a versar precisamente sobre esto, que el voto y la democracia son derechos humanos, dije, bueno, realmente será necesario que reflexionemos profundamente todo el tiempo sobre estos derechos humanos. Te dejo la columna, Laura, el voto y la democracia son derechos humanos. Gracias, Rosario. Y la semana que viene, ya que lo mencionaste, porque vamos a hacer un hilo de todos estos temas, quiero hablar un poco de pobreza, populismo y fanatismo religioso, porque me Eh, parece que nos va a ayudar también a comprender cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia de la Argentina, antes incluso de que hubiera Constitución Nacional, una cultura de exaltación de la pobreza, que hoy se llama pobrismo, y que tiene un impacto muy fuerte en el atraso económico y de alguna manera el proceso incivilizatorio que algunos llaman decadencia de la Argentina en los últimos 90 o 100 años, vamos a ponerlo así, ¿no? Para no decir 80, porque siempre se pone una fecha, pero me sí. gustaría hablar de eso la semana que viene. La semana Bien, pasada nosotros hablamos de la democracia con derechos, o sea, no podemos imaginar una democracia sin derechos humanos, y como vos bien mencionaste, la Constitución de 1994, la Constitución vieja del 53, la fundante de la República, reformada en un acuerdo de todos los partidos políticos, incorpora un capítulo muy importante de los derechos humanos. Y para que los oyentes se refresquen la memoria, hay distintos tipos de derechos humanos y esto tiene que ver con los avances de las sociedades. Primero, los derechos civiles. Segundo, los derechos políticos. Y en tercer lugar, los derechos sociales, económicos, ambientales, culturales, sexuales, digamos, los que vamos a ir por ahí explorando más adelante en estas columnas. ¿Por qué quiero hablar de las elecciones como derecho humano y del voto como un derecho humano? Es porque lo son. Y en esta semana se está hablando mucho y se va a hablar mucho de de cambios en los calendarios electorales posibles, de suspensiones de normas electorales, y creo que acá entramos en un terreno muy fangoso y también muy peligroso, porque en estos 45 años de democracia, al menos democracia liberal, electoral a nivel nacional, sí ha habido una institución cuasi sacrosanta, vamos a usar un término religioso, pero sí. una institución que ha sido calificada bien por los especialistas, son nuestras elecciones y nuestro ejercicio del derecho del voto como ciudadanos, del derecho a fiscalizar
el voto en representación de los partidos políticos, del derecho que tenemos también como ciudadanos a presidir mesas cuando somos independientes y no nos afiliamos a ningún partido. Se ha hablado siempre bien de la organización y la logística electoral, a pesar de que hay críticas respecto del peso que todavía tiene el Ministerio del Interior a la hora de manejar recursos que después le pasa a la justicia electoral argentina, que es la que finalmente organiza el proceso y dirime los conflictos que pueda haber en los resultados o que puedan presentarse, por ejemplo, en el financiamiento de las campañas políticas, que a nivel federal es un tema en el cual avanzamos mucho en regulación después de la crisis del 2001. Entonces, estas libertades políticas que fuimos ganando los ciudadanos argentinos y los ciudadanos de todo el mundo libre, vamos a decirlo así, se operacionalizan en nuestro derecho a elegir, a votar y a ser elegidos también como candidatos o candidatas. Y esto ha significado una evolución de 150 años en la historia de la Argentina y de muchos años más en la historia del mundo. A ver, ¿qué tenemos hoy? Una discusión vinculada a las elecciones y la pandemia que se pone en la agenda, que ha estado en la agenda de otros países, pero que de nuevo considero que es peligrosa y que la tenemos que mirar con atención. Ayer un especialista en cuestiones electorales, que es Daniel Sobato, publicó una columna en La Nación. Yo justamente estaba leyendo un informe que publica un instituto internacional que se llama IDEA sobre qué sucedió con las elecciones en todo el mundo en el año de pandemia y también en lo que va de este año. Y si bien algunos países hicieron un ajuste en su calendario electoral de manera excepcional, o sea, postergaron 1 mes o 2 meses, ninguno suspendió elecciones, ninguno cambió drásticamente reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, suspender las PASO. Claro. Eso no sucedió en ninguno de estos países. Y en todo caso lo que hubo fue una negociación para postergar unas semanas o un par de meses en las elecciones. Pero, ¿qué es lo que nos dice este especialista? Si se va a suspender, este tiene que ser el último recurso. Debe ser una discusión que se dé en el Congreso con especialistas sanitarios de salud pública, especialistas electorales. La autoridad electoral, en este caso el Poder Judicial de la Nación, es el que tiene que decir si está en condiciones o no de garantizar el comicio en pandemia, y tengo entendido que sí, porque la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad máxima electoral de la Argentina, hace unos pocos días acaba de mantener firme nuestro calendario electoral, acaba de decir que las elecciones se van a hacer en las fechas que están previstas, y de alguna manera, frente a esta reacción de la justicia, el gobierno empieza a utilizar una vez más la excusa de la pandemia para tratar de modificar el calendario electoral y busca en algunos sectores de la oposición, incluso en algunos gobernadores, cierta anuencia para tratar de quebrar el frente opositor y lograr un acuerdo en el Congreso. ¿Qué tenemos que plantarnos acá, me parece, como ciudadanos y no solo aquellos que tienen una participación política? En que la discusión sea absolutamente abierta y transparente, que participen todos los partidos políticos. Personalmente no me parece que en este momento haya condiciones para suspender. Confío en la justicia electoral porque he organizado elecciones desde el año 83 en adelante, y la justicia electoral argentina y las elecciones argentinas son un modelo para toda América. Tanto la movilización de nuestras fuerzas de seguridad, los conteos, escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo, la actuación de los presidentes de mesa, de los fiscales, toda la incorporación tecnológica para tener datos después de las 21 horas y a la medianoche casi completos en la Argentina a nivel federal. Esta es una innovación que se introdujo en los años de la presidencia del ingeniero Macri, que ha sido también muy celebrada, porque durante los años del kirchnerismo era como que la tecnología daba miedo. Y hoy todos podemos acceder a los telegramas que se envía desde cada mesa, incluso cada fiscal de mesa saca una fotografía del acta de escrutinio que se hace en la mesa y se la envía a su partido político, o incluso las pueden publicar hasta en las redes sociales para que cada uno de nosotros sepa qué votos, digamos, cómo se votó en nuestra mesa. Entonces, la Argentina se ha preparado, tiene un sistema electoral fuerte, y cuando digo elecciones, digo votantes que están preparados y que saben de esta gimnasia, presidentes de mesa calificados,
buenos fiscales partidarios, fuerzas de seguridad acostumbradas a llevar adelante esta logística, una justicia electoral profesionalizada en esta materia y un sistema de distribución de los datos e incluso de las urnas a través del correo argentino que es muy avanzado. Entonces, cuidado con comprar el canto de la sirena del populismo, que siempre le gusta encontrar fantasmas y encontrar enemigos para torcer institucionalidades. Y la verdad es que si hay una institución que no se ha podido torcer o reformar en estos 45 años de democracia, o en todo caso si se reformó fue para mejorarlas, son nuestras elecciones federales y nuestro calendario electoral que ha sido inmodificado a nivel nacional. Otro día hablaremos de lo que pasa con las provincias y sus calendarios electorales y el federalismo, ¿no? Porque ahí también hay una discusión para dar. Entonces quería traer esta mirada más técnica de lo que dicen los expertos. Así como se repite hoy, cerrar escuelas debe ser el último recurso, los expertos electorales también están diciendo posponer elecciones o alterar el calendario electoral también es un último recurso. Entonces, cuidado, no compremos el canto de las sirenas populistas, que siempre hay en todos lados, Rosario. Quiero decirte, ¿no? Yo reconozco que hay actores no son la mayoría, pero que son republicanos en el peronismo. Algunos ya han saltado de este lado y están en Juntos por el Cambio. Pero también hay actores que buscan la conveniencia personal del otro lado de la oposición. Entonces esta es una linda discusión también. Quizás no es la discusión de la gente, porque la gente está preocupada por su trabajo, por la educación de sus hijos, por su jubilación, por su salud, por su futuro, por la inflación, por la inseguridad. Y está muy bien porque esas son las preocupaciones de todos los días, las del presente y las del futuro. Pero detenernos un poquito en la cuestión de las elecciones como ciudadanos no es un tema menor. Algunas veces cuando los periodistas dicen es un tema de los políticos alejado de la gente, me preocupa ese análisis, porque las elecciones son el momento de la gente a la hora de marcarle la cancha a los políticos. No hay político. Pero además, perdón que te interrumpa, Laura, discúlpame, pero además en realidad, si comenzamos a tomarle el peso al voto, vamos a entender que cada vez que votamos elegimos qué país queremos para los próximos 4 años o, en el caso de las intermedias, cómo se va a controlar o no al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, es fundamental. Es fundamental y por eso es erróneo, me parece desde mi punto de vista y hasta peligroso, que ciertos sectores del periodismo, incluso buenos periodistas digan, de los que yo considero profesionales y éticos, digan y repitan que las elecciones no están en la cabeza de la gente, que es un problema de los políticos. Las elecciones son un problema de la gente, porque, repito, es cuando votamos que marcamos la cancha de lo que queremos para el corto y el mediano plazo. Y cuando estamos hablando de reglas, porque vos antes estabas hablando de los consensos, de construir un país, digo, este debate eterno en la Argentina, que está bien porque es un debate que se actualiza, y yo no me canso de tener este debate, y creo que lo tenemos que tener siempre. Los países donde se han cansado de estos debates están teniendo crisis en sus democracias muy fuerte, y me refiero a países como Estados Unidos, que ha salido y todavía no termina, de un momento político durante los 4 años de Trump muy complicado, donde se han discutido estas cosas, y cuando vos hablas hoy con los padres de la democracia liberal más vieja del mundo, te dicen, nos dormimos de alguna manera pensando que la democracia ya estaba y que ahora teníamos que discutir otras cosas. Y nos hemos dado cuenta que no es así, que hemos perdido terreno en nuestra educación cívica, en nuestra participación política, que el populismo ha ganado terreno y tenemos que reoxigenar nuestras instituciones e incluso reformar algunas para fortalecer la democracia liberal. Imagínate que si en los Estados Unidos están teniendo esta discusión, ¿cómo no va a ser una discusión siempre actual, discutir nuestro proyecto de país y discutir o garantizar, más que discutir, la transparencia de nuestras elecciones? Entonces, cuidado, las elecciones no son un tema de los expertos, no son un tema de los políticos, es un tema de nosotros los ciudadanos, que queremos defender nuestro voto, porque cuando nos manifestamos estamos hablando y lo hacemos en las urnas. Finalmente, como decimos siempre,
el sistema republicano tiene un montón de resortes, pero cuando hay cantos de mayorías que buscan oprimir minorías, lo que necesitamos es hacernos escuchar en las urnas, porque es la barrera más fuerte que le podemos poner a los autócratas que se están poniendo de moda o que siempre se han puesto de moda, lamentablemente, en nuestro país. Para cerrar entonces, refrescar esto. Las elecciones en la Argentina están garantizadas por la Cámara Nacional Electoral. Hay ejercicio, hay profesionalismo y hay suficiente experiencia como para hacer elecciones en pandemia dentro del calendario electoral. No nos comamos el discurso de los que de nuevo van a usar el terror sanitario para decirnos que no podemos votar en condiciones normales. Podemos votar en pandemia, podemos hacerlo, estemos muy atentos a las próximas semanas para no caer nuevamente en una trampa que tuerza probablemente la institución más prístina que hemos sabido construir en estos 45 años, que es nuestro sistema electoral nacional. Buenísimo, me encantó la reflexión, es una invitación a pensar entre qué es lo importante y qué es lo urgente. Creo que tenemos también que atender lo urgente, pero lo importante es esto, si dejamos de hablar de educación o la educación se la dejamos para los ministros y los pedagogos, si dejamos de hablar de elecciones y se las dejamos solo a los políticos y a los periodistas, bueno, entonces tendremos un riesgo complicado y permanente de nuestras instituciones, para mí más importantes y fundamentales. Una es la democracia, la república, el voto, y otra es la educación, que es la única herramienta de ascenso social que hasta acá conocemos en esta sociedad capitalista en la que vivimos. Pero bueno, Laura, te agradezco, realmente es súper interesante tu columna, me encanta escucharte, sabés que tengo una admiración especial porque sos una estudiosa además, y te espero el jueves que viene, si Dios quiere. El jueves que viene hablamos de pobreza, populismo y fanatismo religioso, si querés. Me encanta. Yo le pondré un título, pero no va a ser, no es para vos. Yo voy a hacer una editorial antes que vos, entonces voy a ponerle: el peronismo es la religión del populismo argentino. Te mando un abrazo. Chau. Chau. Adiós. Muy bien, vamos a la